Hola gente linda, hoy día queremos compartir algo, Eli y yo. Eli, ¿tú puedes presentarte tal vez? Te- Hola, soy Elizabeth, vivo en Suiza y pues ya conozco a Jean desde hace, ¿cuántos años ya nos conocemos? Unos dos, Dos tres, años, 2 años, sí. sí, más o menos 2 años. Bueno, yo estoy casada, tengo tres hijos mayores, tres varones, gloria a Dios, y trabajo aquí en Suiza, ya vivo aquí en Suiza desde hace 40 años. Pero mi mamá es brasileña, yo nací en el Brasil y mi padre era español del norte de España. Por eso hablo español, porque la mayoría de la escuela yo la hice en España y también mi aprendizaje. Y bueno, es un honor para mí poder estar aquí contigo, Jean. Gracias por la invitación y gracias por poder hablar de este tema tan importante que para mí ha sido una gran revelación y ha bendecido mucho mi vida. Sí, Eli, que gracias. Yo también estoy súper agradecido de estar aquí hoy día contigo. Te hablar sobre este tema de la soberanía de Dios. Yo hablo español porque he vivido en Bolivia por 3 años, hace unos 20 años atrás. Ahora estoy viviendo junto con mi esposo y mis 4 hijos en Paraguay. Estamos aquí hace pronto 3 años y ahí se habla también español, entonces yo tengo muchas posibilidades, oportunidades de hablar este idioma hermoso que me encanta y hoy día queremos hablar acerca de este tema de soberanía porque hemos experimentado en nuestras vidas y en las vidas de la gente que nos rodean, que es un tema muchas veces mal entendido o un concepto que, que hace creer quién Dios es, que no es. Y queremos aclarar eso, queremos llevarles a un entendimiento de qué se trata cuando estamos diciendo que Dios es soberano. Vemos que Dios, Él nunca cambia, ese sabemos, que Él nunca cambia, que Él es lo que dice que es. Y muchas veces muchos cristianos, pastores, predicadores han usado este concepto que Dios es soberano para decir que Él tiene el control, que Él puede hacer lo que quiere, que nada está fuera de su poder porque es soberano y que Él sabe por qué Él permite las cosas. Significa que pasan las peores cosas en nuestras vidas, que pasen tragedias, que muere alguien joven, un hijo, un padre de una enfermedad y estamos diciendo, es que Dios sabe lo que hace. Él sabe por qué Él permitió que pase eso. Él tiene todo bajo control. Y es una expresión que yo he escuchado mucho cuando estaba en Bolivia, pero también en Europa se habla así y siempre en mi corazón había este, ¿será que realmente él tiene el control de todo? ¿Será que realmente él sabe lo que hace si mi hijo se muere o si un padre está fallece de una enfermedad, realmente es bajo su control y él lo hizo más o menos, o al menos él lo permitió? Y conozco personas, ¿no ve, Elizabeth, que han em, experimentado una tragedia y se te han dicho que era la soberanía de Dios. Exactamente. Y fue cuando mi hermano murió en un accidente de tráfico. Mi hermano en esa temporada trabajaba en Suiza y él iba conduciendo con su carro, con su coche, se dice en España, desde Suiza a España. Y en mitad del trayecto se quedó dormido, era muy temprano por la mañana y su coche pues fue contra un camión que venía en la dirección contraria. Y bueno, yo en aquel tiempo era muy religiosa, yo había creído también este falso concepto de la soberanía de Dios y en el momento del entierro de mi hermano
me dijeron que, bueno, había llegado el momento, que era la hora y que Dios se había llevado a mi hermano, era la voluntad de Dios. Y que todo el mundo tiene su hora en esta vida y cuando Dios te lleva, pues Dios se lo llevó. Dios se llevó a mi hermano porque había llegado su hora. Y yo creo que para mí fue fatal el tener que oír eso porque yo amaba a mi hermano. Mi hermano estaba en la flor de su vida, estaba empezando su vida y yo no podía entender por qué un Dios de amor había matado a mi hermano. Yo no podía concebir. Y todo ese, el poco que yo sabía de Dios o las falsas enseñanzas que yo tenía en aquel momento, todo eso se convirtió en un momento en un rechazo a un Dios que mata a los jóvenes deliberadamente porque lo quería en el cielo. Y eso para mí fue, como decir, fue o sea, el final total de una separación total de un Dios al cual yo ya no podía amar. Sí. Sí, yo creo que este concepto de la soberanía de Dios es un concepto que aleja a gente de Dios más que todo otro concepto. Y lo que es increíble o lo que yo entendí hace poco, eh, como yo dije antes, yo me preguntaba, ¿será que? Y no sabía, pero cuando yo estudié acerca de este tema y que yo entendí que es un concepto que no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. No existe ningún versículo que dice que Dios es soberano en la manera que lo entendemos. ¿Por qué este concepto fue añadido en la traducción cuando había las palabras Jehová y Adonai? Se tradució Dios soberano. Significa Ujú, que en inglés es más todavía que en español. Yo he estudiado un poco las diferentes versiones que hay y se encuentra en las traducciones de Biblias NTV, NVI y CTS. Ahí se encuentra este traducción Dios soberano, pero no está en la Biblia de la manera que lo hemos añadido en nuestro entendimiento cómo está Dios. es Y la correcto. mayoría de las veces cuando preguntas a alguien sobre la soberanía, te va a dar uno de las dos respuestas. Unos van a decir, Dios lo controla todo. Significa, Él tiene el control de todo. Todo lo que está pasando en esta tierra es bajo la soberanía de Dios. Ujú, Pero nos tenemos que poner a pensar que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero la gente perece todos los días. También nunca es la voluntad de Dios que una persona peque, pero la gente peca todos los días. Significa que no puede ser que Dios tiene todo bajo control, porque Él no nos controla, Él nos ha dado el libre albedrío y tenemos esta decisión qué hacemos con ujú. nuestras vidas. Pero eso vamos a ver más tarde. Pero la segunda definición que la gente entiende bajo la soberanía de Dios es, Dios puede hacer lo que le da la gana, lo que incluirá también de cambiar de opinión. Significa que Él está libre de hacer lo que quiere, como quiere, y nosotros nunca podemos saber lo que va a hacer como próximo. Y los versículos van a decir, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y usamos eso para explicar que no podemos entender a Dios, no sabemos nunca lo que va a hacer o no hacer, porque Dios es soberano, Él es más grande que nosotros, Él sabe todo, Él ve todo, y al final del tiempo vamos a entender por qué Él se llevó a tu hermano, por qué Él dejó que esta niña fue violado, por qué
fue matado en un accidente de tráfico. Esa vamos a entender al final de tiempo por qué Dios permitió, porque Él tiene el mm, control de todo. Y ese es el concepto de soberanía que muchas personas creen en su corazón y es como algo que están guardando. Dios es soberano, Él es soberano y para ellos es como un... es importante de defender este concepto. Es un concepto que es muy defendido en el mundo cristiano, yo creo, ujú, a ujú. pesar que cree mucho dolor, mucho rechazo a Dios, que ¿quién quiere confiar en Dios como tú explicaste que se llevó tu hermano? Es muy Exacto. difícil. Sí, 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 exactamente. Pero yo creo que el concepto erróneo es porque, como dice la Biblia, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Si no tenemos un conocimiento, una base de un conocimiento bíblico, si no conocemos en realidad la naturaleza de Dios, que es amor, Él es amor, Mm, amor es su naturaleza, y todo lo que el amor hace, lo hace desde la naturaleza de amor, de bien, porque Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor. Él dio a su hijo cuando aún éramos enemigos, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, Él dio su vida. Entonces Dios es un dador, Él es un dador. Él sí, dice la Biblia que toda buena dádiva viene de Él, todo lo bueno viene de Él. Entonces Dios es un Dios dador. Y lo que pasa es que nosotros hemos confundido la definición de todopoderoso, que Él puede hacer todo lo que quiere cuando le da la gana. Sí, sí, podría hacerlo si quisiera, ¿verdad? Él si quiere puede eliminar el planeta Tierra en un segundo, pero Él, dice la palabra, que toda la Tierra está, o sea, se mantiene por la palabra de Dios, porque exactamente como dijiste antes, Él nunca cambia. Él es siempre el mismo, Él nunca cambia. Y cuando Él formó la tierra, dice la Biblia, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado. Otra vez, es una dádiva, Él ha dado a los hijos de los hombres. Y con esta dádiva ha dado el libre albedrío y le ha dado el poder de decidir por lo bien y por lo mal, por la vida o por la muerte, por obedecerlo o desobedecerlo. mm, Y cuando tenemos en cuenta estos conceptos, nos damos cuenta de que nosotros mismos somos quienes en realidad, a través de nuestras decisiones, o están alineadas con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta para nosotros, o si nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones según nuestros propios argumentos y nuestros propios razonamientos y haciendo nuestras propias voluntad y nuestra justicia propia. Y mucho de lo que cosechamos es eso, porque nosotros no nos alineamos con lo que Él dice, sino que decidimos, no, yo voy a tomar mi decisión según mi concepto, según lo que yo pienso, según lo que yo veo y según lo que yo siento. sí, Y eso está lejos, lejos de culpar a Dios que solo quiere el bien para mí. Un Dios que dice, perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos. mm, Pero en relación con mi hermano tenía que haber parado porque él estaba cansado. De Suiza, donde nosotros vivíamos, hasta casa en España son 2.500 kilómetros. Es un ah, trayecto muy, muy largo, muy cansativo. Yo lo he hecho varias veces y hay que parar. Mi hermano mm, no paró y mm, entonces el sueño te vence, ¿verdad? El sí, sueño te vence. Si tú no paras, en un momento tus ojos se cierran. Y sí, fue lo que pasó. Mi hermano se quedó dormido y fue por su voluntad, o sea, por su negligencia, porque él no quiso parar para descansar. El sueño lo venció y eso fue lo que lo mató. Pero nunca, nunca, nunca fue la voluntad de Dios. Dios tenía planes maravillosos para mi hermano en esta tierra. sí, Y cuando yo descubrí eso, para mí fue el amor, ese amor que yo había
tantas veces, ¿verdad? Ese amor que yo había negado porque yo no quería saber nada y Dios me mostró su verdadera naturaleza. Eso me cautivó de nuevo, eso encendió mi corazón de ese amor y Él me mostró cuánto Él amaba a mi hermano y Mm. cuánto Él ama a cada persona en este planeta y quiere lo mejor para ellos. Nosotros muchas veces no escuchamos. Es posible, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba hablando a su corazón, párate, párate y salga. Yo conozco una historia que una familia estaba también de viaje y llegó a Suiza después de un largo trayecto y la señora que estaba conduciendo sentía en su corazón, sale afuera, párate un rato porque si no vas a poner en peligro tu familia. Y no lo hizo. Y después se durmió y Wow, tenían un accidente y nadie se murió, pero había, ya, había lesiones y no era una situación así perfecta, pero no era tan dramático que había un muerto, pero ella me dijo, yo sabía, yo escuchó en mi corazón y yo ignoré wow, porque yo quería llegar a casa y punto. Yo claro, quería llegar a casa, claro. casi estamos, ya voy a hacerlo y lo ignoró. Y para ella era como el Espíritu Santo me estaba hablando, me estaba diciendo que es algo, yo no lo hizo y era mi decisión, mi negligencia que pasó eso. Y y si creemos que Dios tiene todo bajo control, esa saca de nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones. Y si no tenemos la responsabilidad de propias decisiones, el concepto de santificación no hace sentido, porque es tomando decisiones que nos santificamos. Es nosotros que decidimos de no dar espacio al pecado y la injusticia, pero santificarnos para Dios. Ese es algo que nosotros hacemos. No es Dios que hace eso para nosotros. Entonces, si no había el libre arbitrio, no había necesidad del concepto de santificación. Y porque Dios declararía algo y eso sería hecho y no sería necesario de caminar por fe, de leer la Biblia, de aprender a conocerle más. No será necesario porque Dios sí o sí hace lo que quiere, como quiere, donde quiere. Él tiene todo bajo control y lo que Él quiere se va a hacer. No, Él ha dado la tierra a los A los hombres y nosotros tenemos libre arbitrio de lo que hacemos. Y sí, Él es todopoderoso, pero eso significa que nada le puede influenciar para que cambie o que hace algo. Y Él ha dicho lo que Él es. Él es el poderoso creador, ese es el nombre Al Elohim, Adonai, el Dios que gobierna. Yahvé Jireh, el Señor proveedor, Yahvé Roí, el Señor es mi pastor. Él se nos hizo conocer a través de sus nombres. Él es Jehová Rafa, significa Él es el Dios sanador. Y un Dios que dice de sí mismo, Él es un Dios sanador, no va a darte cáncer para enseñarte algo. No va a darte una enfermedad mortal para llevarte al cielo. ¿Por qué él te daría eso? No hace sentido. Él nunca te da una enfermedad para enseñarte algo. Él nunca te hace enfermo para te llevarte al cielo. Y exactamente. Él tampoco lo permite. Estamos viviendo en un mundo caído donde hay enfermedad, donde hay todas esas cosas, pero Él nos llamó a llevar las realidades del cielo a la tierra. Y su voluntad siempre es que nos sanamos, siempre es que vivimos una vida plena, llena de Él, que le hacemos conocer a la gente alrededor de nosotros y Él nunca está usando la pobreza, la enfermedad, todo eso para enseñarnos o para llevarnos o nunca los permite porque es en su voluntad que algo así se pasa. Así es, así es. Jesús, Él sanó, dice la Biblia, a todos los enfermos y Él liberó a todos los oprimidos por el Sí. diablo
demostrando que la enfermedad no es el plan de Dios, Sí. sino una obra del enemigo. Ujú. Aleluya. Entonces, si meditas sobre esto, Jan, sobre esta verdad que realmente es poderosa y que si meditas un poco sobre ella te darás cuenta, Jesús, Él vino a quitar y a llevar la enfermedad, ¿verdad? Él Sí, mismo se hizo sí, enfermedad. No solo llevó nuestros pecados, sino también llevó todos nuestros dolores, dice Isaías 53. En la obra consumada, Él llevó todos nuestros dolores, las enfermedades, y tanto físicas como mentales. Y dice en Salmos 103, de 3 al 5, es un acto que refleja el sacrificio, el sufrimiento y la obra consumada en la cruz. Y imagínate que ahora Jesús quita la enfermedad y el Dios Padre te la da otra vez. sí. Imagínate, no hace sentido, ¿no? Entonces sería una competencia constante entre el Padre y el Mm. Hijo. El Hijo la quita y el Padre la da. Imagínate, no tiene sentido. No tiene O sentido. sea, ¿verdad? No tiene sentido. Ya la misma palabra dice que Él vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces la enfermedad es una obra del diablo. Entonces si Dios quiere darte a ti una enfermedad, primero se la tiene que quitar, se la tiene que robar al diablo. Y Dios no Sí, roba. ¿Verdad? sí, Imagínate, no tiene sentido. Entonces yo creo que si meditamos un poco sobre lo que Jesús hizo, que Él vino a sanar, dice Jesucristo de Nazaret, que Él iba y sanaba haciendo el bien y sanaba a todos los oprimidos, porque Dios estaba con Él. Y Él sí, dice, yo solo hago lo que veo hacer el Padre. Él solo exacto. hacía lo que veía hacer el Padre. Entonces Él sanaba porque Mm. veía al Padre sanar. Sí, Entonces, la sanidad es la voluntad de Dios para todos nosotros sanidad, y Dios no sí. necesita enfermedades y ningún padre en este mundo, tú nunca le darías un cáncer a tu hijo para aprender algo, por muy rebelde que fuera, No, ¿verdad? Ningún padre en esta tierra que ama a sus hijos le daría ninguna, te voy a romper una pierna para que aprendas algo, o te voy no, a dar cáncer para que aprendas. Eso no tiene lógica. O sea, un no, no. padre así sería denunciado y echado a la cárcel por mal padre. Y es asombroso que este concepto ha tomado pie en tantos países, en tantos idiomas de este mundo, porque no es un concepto que se encuentra en la Biblia, no es un concepto que se ve en la vida de Jesús y Él nos muestra cómo es el Padre. Y Él enseñó en Mateo 20, 25 a 28, cuando la madre de Santiago y Juan se le acercó a Jesús y le dijo: yo quiero que mis hijos se sienten a la izquierda y a la derecha de tu trono en tu reino. Y él respondió: no puedo darte eso. Y él explicó por qué. Y vamos a ver, es muy interesante. Dice, Ujú. y entonces empezó a enseñarle y a decirle: escucha, nosotros no hacemos como los gentiles. No exercemos señoría, ni gobierno, ni autoridad sobre nadie. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate Wow, para muchos. Y wow. vemos eso, que no exercemos señoría, ni gobierno, ni autoridad sobre nadie. Es contrario de mucho lo que escuchamos de cómo Dios es, cómo Él controla nuestra vida, cómo Él nos da algo feo para enseñarnos algo, para forzarnos a caminar en su camino. No nos está forzando, está hallándonos con su amor, está dando su vida o ha dado su vida para que nosotros podamos entrar en su vida, para que podamos escoger su vida, su amor, su gracia. Y cuando lo conocemos como es, simplemente queremos caminar en sus caminos, queremos santificarnos, queremos apartarnos para Él. No necesitamos nada de enfermedad, sufrimiento para eso. ¿Qué padre en este mundo haría así como lo has dicho, Eli, no? Con sus hijos,
si sí, Dios, alguien dijo, ¿no? Si Dios sería un padre en este mundo, había los servicios social que llevarían a estos hijos y le pondrían a este padre en la cárcel de todo lo que estamos diciendo que Dios sí, lo hizo, que Dios, mi es padre, me verdad. enseñó eso a través de esta Sí, manera. así es. Es terrible. Así es, Jen. Y, Jan, y sobre todo porque mucha gente me dice, no, él no dio la enfermedad, pero lo permitió, Ujú, ujú. ¿sabes? Él lo permitió. Sí, Pero digo, él lo permitió porque tú tienes un libre albedrío. Tú puedes permitir, él te dio a ti el derecho de permitir o sí, de resistir, sí, ¿verdad? Y eso es para todos los conceptos, también para la enfermedad y todo lo que concierne a tu vida, porque si no, él ya podría coger la mano de Eva. Cuando Eva iba a ir a coger la sí. manzana, ya podía tener cogido su mano Exacto. y decir, no, tú no vas a hacer eso. Pero ahí él iría en contra de su propia palabra, de su propia naturaleza de amor, porque él no es un Dios que manipula ni controla. Sí, Él ha dado el libre albedrío y él respeta el libre albedrío. Por eso tuvo que permitir que Eva comiese el fruto, sí. aunque no fuera su voluntad. Y él Mm, sabía y él sabía las consecuencias sí. y Adán sabía las consecuencias. Sí, Y entonces y se ya desde el quebró primer... su corazón sabiendo esas consecuencias, ¿no? Es como un padre que ama a sus hijos y sus hijos están tomando decisiones que van a lo opuesto de lo que el padre sabe que es bueno para su hijo, pero Exactamente, no puede hacer nada. Si el hijo es mayor, exactamente, no tiene exactamente, nada para exactamente, impedirlo. Y exactamente. conozco a madres y a padres que lloran para sus hijos, que están Sí, así deseando con es, todo corazón que sus hijos entienden el amor que ellos tienen para sus hijos, que todos los que querían darle y ofrecerle en la vida, y el hijo dice, no, no quiero, yo exactamente, mi camino, yo no te creo. Entonces, exactamente. Así es. Y yo creo que en la historia del hijo pródigo se ve claramente que Dios no obliga, no controla. De hecho, Él le dio la parte de su hijo, mm, dejó que su hijo se fuera, Él no rogó que se quedase, Él no sí, ignoró que se quedase, ni lo obligó, sino lo dejó ir. Y fue cuando el hijo se dio cuenta de que mm, en condición estaba y que bien estaba la gente en la casa de su padre. Cuando el hijo concibió en sí, cuando dice que cuando él volvió en sí, se dio cuenta de lo que sí. había hecho, fue cuando decidió regresar a casa. No por amor a su padre, no porque se había arrepentido, sino porque tenía hambre, porque dice que no podía ni comer lo que los cerdos tenían. Mm, Entonces fue el hambre lo que en realidad le hizo volver a casa. Le dice, cuando llega mi padre, le voy a decir, mira, esto y esto. Pero ves ahí que el padre lo vio venir de lejos y corrió hacia él. Él corrió hacia él. Quiere decir que el padre estaba esperando, como cada día, que su hijo volviera por sí, amor, por amor. Y yo creo que en esa parábola, como se dice, del amoroso padre, no del hijo perdido, sino del padre sí, amoroso, sí, mucho mejor este nombre, ahí sí. vemos el corazón de Dios y no importa lo que nosotros hayamos hecho, no hay, no hay lugar y no hay cosa que te puede separar de su amor de Dios. Cuando tú vienes a Él, Él te está esperando con los brazos abiertos y no hay reproches. Él no dijo, mira, te dije que si hicieras eso, lo ves, lo que te pasó. No, dice, No, traer, lavarlo, ponerle las mejores ropas, matar al becerro más gordo, vamos a hacer party porque este hijo estaba perdido sí, y hoy ha vuelto a vivir. Y wow, y eso nos muestra la verdadera naturaleza de Dios. sí. Sí, yo pienso, Elizabeth, que vamos a pararnos aquí con Sí, esta realidad, porque el amor de Dios es lo que nos atrae a Él, es lo que está haciendo que el corazón más endurecido, exacto, ¿no? El corazón más dolorido, realmente se puede abrir a su amor y de ahí entendemos que Él
no es un Dios de este concepto soberano que hace lo que quiere, que nosotros sí o sí vamos a tener que aceptar su voluntad soberano, pero que es un Dios que nos ama, que Él nos ha dicho a través de la vida de Jesús lo que Él es, cómo Él es, y yo quiero animarte, lee la vida de Jesús, estudia la vida de Jesús, cómo Él estaba en esta tierra, cómo Él trató a la gente, cómo Él amó, cómo Él ha dado su vida, y lee los nombres de Dios, cómo Él, qué dice Él sobre sí mismo, quién es Él, cómo es Él, porque Él no puede cambiar Amén. lo que Él dice que Él es lo que Él es, el que Él es, y Él no Amén. cambia Yo soy nunca, el que y soy. él, eso, quería decir. Y Él es fiel y Él es bueno y se necesita de echar este concepto de soberanía como lo hemos aprendido. Es algo que fue fabricado, es algo que fue introducido en traducciones de la Biblia que no tiene lugar de estar ahí. Aunque las palabras Jehová Adonai no se pueden traducir en soberano, no se puede. Y por este concepto de soberanía no es lo que hemos aprendido que es, y te invito a buscar, a estudiar más sobre el tema. Además, no sé si es importante este detalle, pero hay un libro de Andrew Wommack que se titula La verdadera naturaleza de Dios. Y yo recomiendo este libro a Yo todas las también. personas. Yo vi que- el video, yo no leí el libro, pero yo vi el video, el primero eh, creo, porque hay unas cuantas. Hay este libro, hay una serie en YouTube. Y ujú, es muy bueno, explica muy bien este concepto, explica la naturaleza de Dios que es tan asombroso, que necesitamos de conocerlo para llegar a esta confianza que no tenemos un Dios que mata, que permite las peores cosas, pero un Dios que quiere protegernos, que quiere llevarles ujú. a una vida plena en Él. Amén.